a los simples. Este pequeño versículo tiene mucho poder en lo que dice y mucho contenido en simplemente dos frases. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Lo que está diciendo este salmo es que la exposición precisa y clara de este libro alumbra. Y algunos piensan que la Biblia alumbra y es una luz, pero algunos piensan que es como una lamparita, ¿no? Una linterna pequeñita o una velita, como le decimos en Colombia, una pequeña vela. Pero lo que está diciendo este pasaje es que la exposición correcta y la explicación correcta de la Biblia alumbra, pero es como si fuera un reflector potente que no deja nada de oscuridad cuando se expone. Y miren, cuando se hace una explicación detallada de la palabra y las personas llevan por mucho tiempo expuestas a la oscuridad, ¿qué pasa cuando uno ha estado por mucho tiempo en oscuridad, en un salón oscuro y prenden la luz de un momento a otro? Los ojos duelen y hay como un resplandor que duele. Y algo similar pasa con la palabra. Cuando usted ha estado mucho tiempo expuesto a la oscuridad y no está acostumbrado a la luz, duele. Y la palabra empieza a exponer nuestros pecados y empieza a exponer cómo está nuestra condición verdaderamente. Y eso es lo que hace la exposición de la palabra, la exposición correcta. Hace entender y da claridad al sencillo. Hay un pasaje en el libro de Filipenses 3, que vamos a estudiar el día de hoy. Y yo espero y le pido a Dios, y ahí usted mismo en su silla puede también pedirle a Dios que hoy Él permita que este pasaje alumbre y dé claridad y le haga entender lo que Él quiere que usted entienda, porque es la palabra de Dios. Filipenses 3:20. Este pasaje es tan poderoso y lo conocemos tanto que a veces se pasa por alto, pero miren qué han dicho otros de este pasaje. Un predicador famoso que se llama Martin Lloyd-Jones, de otro siglo, dijo que este pasaje es un recordatorio de lo que significa ser cristiano. C.S. Lewis, hablando del tema de este versículo, dijo las siguientes palabras: yo debo mantener vivo dentro de mí el deseo por mi verdadero país, el cual no encontraré hasta después de la muerte. No debo permitir que quede sepultado o dejado a un lado. Debo hacer que el objetivo principal de mi vida sea avanzar deprisa hacia ese otro país y ayudar a otros a hacer lo mismo. Esto dijo C.S. Lewis, no sé si saben, es el creador y el escritor de las Crónicas de Narnia. Vamos a Filipenses 3, entonces. Y el versículo que vamos a estar estudiando en detalle es Filipenses 3, versículo 20, pero para tener un poco de contexto, leamos desde el versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Está el contraste, ¿no? Y ahora va a decir quiénes son los otros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Este solo versículo tiene más información relevante para la vida del ser humano, para su vida, que millones de bibliotecas en el mundo. Hay bibliotecas en universidades a lo largo del mundo y están llenas de libros, pero este solo versículo tiene información más relevante para su vida y para su alma que miles y millones de libros acumulados que se están estudiando en muchos lugares. Es necesario que usted hoy preste suma atención a lo que este versículo tiene que decirle. Este versículo trae luz y puede traer salvación. A lo largo de la historia de la iglesia, este versículo ha traído salvación a muchas personas. Pero este versículo también, ¿saben qué? Si usted es un hijo de Dios, este versículo puede traer mucho ánimo a su vida y traer gozo si usted está pasando por un momento de dolor,
puede traer aliento al cristiano, que siente que ya no puede más, que se considera débil. Pero saben que también este versículo, el Filipenses 3:20, tiene la capacidad de exhortar al cristiano que se está desviando, que está olvidando cuál es su ruta como creyente, que se está olvidando cuál es el camino a casa. Todo este poder está en ese pequeño versículo. Tienen que tener cuidado porque este versículo no está dirigido para otros, está dirigido para usted y para mí hoy acá este día. Hay un predicador que yo admiro mucho que se llamaba Charles Spurgeon, y él hablando de estos versículos decía que algunos versículos son como titulares del periódico del cielo. Son titulares del periódico del cielo y se leen y son como, nos está llegando comunicación del país a donde pertenecemos. Es como recibir un periódico, como si yo recibiera un periódico hoy de Colombia, ¿sí? Y veo las noticias y los titulares, ¿qué está pasando en Colombia? Algo similar está pasando con Filipenses 3:20. Es un titular de lo que está pasando en el reino y de dónde pertenecemos, de dónde es nuestra ciudadanía. Si le pusiéramos un titular a este periódico del cielo, podríamos leer algo así: cuidado tú que piensas que vas al cielo, ¿realmente estás viviendo como un ciudadano celestial? Así iría el titular de ese periódico. ¿Tú qué dices que vas al cielo? ¿Tú qué dices que eres cristiano? ¿Tú qué dices que has sido salvado por la gracia de Dios? ¿Vives como un ciudadano celestial? ¿Estás viviendo acorde con el destino que dices tener? ¿De qué se trata esto de la ciudadanía celestial? Si miramos ahí, Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo tiene claro que con la ciudadanía celestial y con esta analogía de ser ciudadano, va a cautivar la atención de sus espectadores ahí en la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo sabe que la iglesia en Filipos y la ciudad de Filipos es una colonia. Para los que saben un poquito, han estudiado el libro de Filipenses, la ciudad de Filipos era una colonia romana. Pero no solo era una colonia romana, sino que los filipenses se sentían sumamente orgullosos de ser romanos y se jactaban a veces de ser romanos. Y miren, no solamente se jactaban de ser romanos, sino que querían imitar todo y vivir como los romanos. Decían, estamos lejos de Roma, pero vivimos aquí en Filipos, pero vivamos como romanos. Usaban la misma moneda para sus transacciones comerciales, la misma vestimenta. Decían, vamos a vestirnos como romanos, con la moda italiana en ese tiempo. Leyes, cultura, querían ser dignos imitadores de su ciudad, de Roma. Estando lejos, querían vivir como romanos. Y Pablo sabe muy bien eso, y les dice, ustedes, más allá que la ciudadanía romana, tienen otra ciudadanía que es más importante. ¿Y es la ciudadanía qué? La ciudadanía celestial. Ustedes son ciudadanos del cielo. Los filipenses tenían una fuerte tendencia a jactarse en su ciudadanía, y Pablo usa de manera acertada esta idea. Si vamos rápidamente ahí a Filipenses 1:12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Uno de los pasajes claves en Filipenses, ¿no? Pero además también encontramos en Filipenses el ejemplo y los ejemplos que Pablo da, ejemplos a imitar de cómo personas que viven en esta tierra viven siempre conscientes de su ciudadanía celestial. Pablo se pone como ejemplo, que lo vimos ahí, sean imitadores de mí, pero además da otros ejemplos. Está Epafrodito y está Timoteo. Ya saben, a los que están buscando un nombre para el hijo, para el nieto, Epafrodito es una buena opción. El contexto de la carta es una carta de gozo. Aunque Pablo está encarcelado, le está diciendo a los filipenses, ustedes pueden vivir con gozo, no por las circunstancias que tengan, sino por la relación perfecta que tienen con Jesucristo, y porque su destino está ¿qué? En el cielo.
No dependemos de las circunstancias, sino de una relación correcta con Dios. Y Pablo usa esta metáfora de la ciudadanía para ilustrar la vida cristiana, la cual es un peregrinaje. Estamos de paso y es necesario que recordemos hoy que esto que estamos viviendo solamente es un peregrinaje, estamos de paso por acá. ¿Cuánto puede vivir una persona? ¿80, 90 años? ¿100? Estamos de paso simplemente. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que cuando lleguemos al cielo, veremos no solamente que es un lugar hermoso, ¿sí?, sino que además vamos a poder mirar atrás y usted va a poder mirar esos momentos difíciles por los que está pasando en este momento y va a decir, gracias Señor, eso era justamente lo que yo necesitaba en ese momento, para la ruta que tú estabas trazando para llevarme por fin a casa. Cada uno de los detalles, veremos no solamente que es un bello lugar, sino que además veremos la belleza por el camino por el cual fuimos traídos. Pertenecer a un país y ser tratado como un ciudadano es un privilegio. Creo que ustedes comprenden un poco de esto, de obtener los privilegios de ser ciudadano de un país. La Biblia presenta a los cristianos como personas que viven en dos mundos, en esta tierra, pero también en el cielo, en la realidad espiritual. ¿Cómo funciona esta analogía? El cielo es la ciudad de Dios. Dios es el gobernante. Las leyes que rigen la ciudad celestial, su palabra. ¿Y cuál es la tarea de todo ciudadano celestial? Ser un embajador de Cristo y presentar el evangelio y traer a otros para que tengan la ciudadanía del cielo. Hay algo que leí en un libro hace un tiempo y me gustó muchísimo y decía, ¿de qué color es el pasaporte de los ciudadanos celestiales? ¿De qué color? ¿Y saben de qué color es el pasaporte de la ciudadanía celestial? Es rojo, por la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Mi pregunta para hoy es, ¿usted tiene este pasaporte? ¿Es su pasaporte rojo no por el que tenga de su país, sino porque tiene un pasaporte marcado por la sangre de Jesucristo? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar un poco qué quiere decir esto de la ciudadanía celestial. Y hay dos elementos con la ciudadanía y creo que son lo que primero se nos viene a la mente. Una persona que es ciudadano de un país, de una ciudad, tiene dos elementos, y es que tiene deberes, pero además tiene ¿qué? Obligaciones. Deberes y obligaciones, pero además también tiene ¿qué? Privilegios. Son esas dos cosas, principalmente. Todo ciudadano está cubierto por ciertos derechos que no se le deben violar, deben ser protegidos por el país. Y sabemos que en nuestro ambiente y en nuestra realidad, y aún en los países latinoamericanos mucho más, debido al pecado, no se defienden los derechos de los ciudadanos. Y a veces el gobierno no está cumpliendo con su papel como debe ser. Pero esto es a causa del pecado. Pero quiero decirles algo, que eso no pasa en la ciudad celestial y no pasa con el gobernador de los cielos. Él cumple cada una de sus palabras, cada una de sus promesas. ¿Saben que Jesucristo no es un político más? Jesucristo, todo lo que dice, todo lo va a cumplir. Y usted puede estar completamente seguro que si Él ha prometido una ciudad celestial para usted, usted puede estar 100% seguro que esa promesa se cumplirá. Jesucristo cumple en detalle cada una de sus promesas, sin faltar ni una jota. Pero además, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de los beneficios? Si me acompañan a Efesios 2, podemos ver que ahí Pablo también está desarrollando un poco la idea y nos habla un poquito de los beneficios que tenemos como ciudadanos celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 18 al 19. Miren lo que dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y miren el versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué beneficios tiene el ser ciudadano del cielo? ¿Qué beneficios? Vamos a mirar. Lo primero ahí es que tenemos beneficios
y es que tenemos entrada directa al Padre. Ese es el primer beneficio que tiene alguien que es ciudadano celestial. Entrada directa al Padre. Usted tiene el derecho de tener una relación cercana y cariñosa con el gobernante del universo. Con aquel que controla todo lo que sucede en este universo, usted tiene entrada directa. Ese es un privilegio como ciudadano celestial. Ahora usted no solo hace parte de su pueblo, sino que además usted hace parte de la familia de Dios. La cercanía es demasiado grande. Hay una relación de amor entre el Creador y usted como hijo de Dios. Y aquí quiero que prestemos atención en algo importantísimo y que a veces pasamos por alto. Y es el amor de Dios. Usted y yo no vamos a entender completamente qué fue lo que pasó en la cruz hasta que usted y yo no comprendamos bien qué siente el Padre por el Hijo Jesucristo. Hasta el momento en que podamos empezar a vislumbrar qué siente Dios Padre por su Hijo Jesucristo, no vamos a entender qué fue lo que pasó en la cruz. El plan de salvación es la historia de amor más grande que existe. El Rey del universo, el Padre Celestial, tiene un Hijo desde la eternidad. Y póngase a pensar en esto. ¿Qué clase de Hijo es Jesucristo para Dios Padre? Yo sé que son cosas que a veces no meditamos en la relación entre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué clase de Hijo es Jesucristo para el Padre? Miren, es un Hijo perfecto. Es un Hijo que cada que el Padre dice algo, Él cumple plenamente su voluntad. Y tenemos los evangelios para ver qué decía Jesucristo todo el tiempo. Que no se haga mi voluntad. Yo quiero hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Es un Hijo perfecto. Jesucristo cumple al 100% la voluntad del Padre. Dios Padre ve a Jesucristo y no tiene ni un solo segundo algo que reprocharle. Si ustedes se acuerdan lo que pasa en Mateo 3:17, en el bautismo del Señor Jesús, ustedes piensen en un momento la imagen. Está ahí el Señor cumpliendo con toda la ley. ¿Y qué dice la voz del cielo? ¿Usted ha pensado eso? La manera como el Padre mira al Hijo. En ese momento el Padre mira a Jesucristo y dice, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado y me trae mucho placer, mucha complacencia. En Él me complazco. Eso dice el Padre de Jesucristo. Jesucristo es lo más valioso y lo más preciado para Dios Padre. Y creo que una ilustración un poco para entender y que Dios mostró en el Antiguo Testamento para que comprendiéramos lo que iba a pasar en la cruz fue lo que pasó con Abraham cuando tenía que entregar a su hijo. ¿Qué sentimiento habría en el corazón de Abraham? Ese hijo esperado por tantos años, el hijo de la promesa, y ahora iba a tener que ser ¿qué? Sacrificado. Ahora usted puede por un momento pensar en el dolor y en lo que sentía el Padre al ver a Jesucristo en la cruz. Yo quiero que usted trate de meditar en eso. Usted puede tratar de pensar un poco de qué sentía el Padre al escuchar al Hijo decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Usted por un momento puede contener su respiración y tratar de comprender esto. Puede entender lo que sentía el Padre al ver a su Hijo perfecto, el ser más hermoso del universo, sudando gotas de sangre. ¿Y saben qué? Viendo que otros hombres se burlaban de Él y que lo golpeaban. El ser más hermoso del universo siendo golpeado y burlado en una cruz. Lo más valioso entregó el Padre para la salvación de sus hijos y para que usted pudiera tener esa ciudadanía celestial. Yo creo que nada más un poquito de entender eso, un acercamiento, ya, solamente queda postrarse y adorar al Señor ante tal majestad, ante tal sacrificio. Y se los digo porque a mí por mucho tiempo antes de llegar al Señor, yo decía, y yo nací en una iglesia cristiana y estuve
años en una iglesia cristiana, pero yo decía, ¿cómo es posible que un sacrificio de un hombre pues vaya a cubrir el pecado de tanta gente? ¿Y sabe por qué vienen esos pensamientos a su mente y venían a mi mente? Porque yo no entendía el valor de quién era Jesucristo. A Jesucristo no lo debían ni tocar, al creador del universo. Él no debían hacerle nada. Y se entregó para que usted pudiera ser perdonado. ¿Usted alcanza a comprender lo que pasó en la cruz para obtener la ciudadanía celestial? Jesucristo murió en la cruz en primer lugar por amor a su propio nombre y para traer gloria al Padre. Eso es lo primero. Él murió en primer lugar para que el Padre fuera glorificado. Pero ¿saben también por qué murió en la cruz? Por amor a nosotros. Y por amor y por ese sacrificio perfecto es que nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Él pudo simplemente perdonarnos y justificarnos, pero ¿saben qué? No solamente nos dio perdón y nos pasó por alto el pecado, sino que además dijo, yo no solamente te voy a decir, listo, ya quedas libre del juicio, sino que dijo, además de que te perdono, quiero tener una relación de amor contigo, quiero que seas parte de mi familia, que pertenezcas a mi ciudad celestial. Esta idea de la ciudadanía celestial no solo es una idea de Pablo, sino que Pedro también lo usó. Y si me acompañan a 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2 del 9 al 15, miren lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais su pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Una ciudadanía de un país desarrollado, y si tenemos la ciudadanía de un país desarrollado, ¿qué nos puede garantizar? Buena salud, buenas calles, un buen sistema educativo, seguridad en las ciudades, que no haya mucha delincuencia en las ciudades. Pero ¿saben qué? Solo la ciudadanía celestial le puede garantizar a usted el perdón de sus pecados. Solo la ciudadanía celestial. El ciudadano celestial, como dice Pedro, ha recibido misericordia. Y ese es otro de los beneficios de ser ciudadano celestial, que el ciudadano celestial ha recibido misericordia. El cristiano tendrá acceso directo al cielo, no en base a sus propias obras, sino debido a la gracia y la misericordia que Dios le ha mostrado. Pensar en el cielo trae gozo a los creyentes, trae esperanza en medio de las angustias, y a veces no pensamos mucho en el cielo. Sí decimos, bueno, vamos para el cielo y me imagino que estará bueno, pero no meditamos en lo que viene, en lo que el Señor tendrá preparado para nosotros. El cristiano que vive y actúa de manera correcta con su ciudadanía entiende que está aquí como un peregrino, que está aquí de paso, y no se concentra demasiado en lo de acá, sino que piensa en lo que viene. Pero además de derechos, que ya vimos que son grandes, los derechos y los privilegios de ser ciudadano, también el ciudadano tiene deberes. Y aquí Pedro muestra algunos. Si vamos al versículo 11, ahí en Pedro que estamos, 2:11, miren lo que dice. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Con la idea nuevamente de que estamos de paso, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primer deber,
que os abstengáis de los deseos de la carne. Es el primer deber. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras está diciendo que la persona que pasará su eternidad en el cielo, en la ciudad celestial, mientras está en su peregrinaje en esta tierra, tiene que hacer morir de hambre el pecado. El pecado que hay en su vida, usted tiene que pensar de qué manera va a dejar de alimentarlo, va a dejar de echarle comidita, sino que va a hacerlo morir de hambre. Segunda deber, ven el versículo 12, el ciudadano celestial debe ser ejemplo no solamente en la iglesia, sino que con los de afuera. La iglesia cristiana siempre va a ser burlada y perseguida, es una promesa, pero ¿saben qué? Aquí Pedro está diciendo que no tengan nada que decir de nosotros. Porque ¿saben por qué se burlan muchas veces de los cristianos? Porque hemos dado de qué hablar. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los empleados? ¿Qué dicen sus jefes de usted que se hace llamar cristiano? Los familiares no creyentes tienen que ver una vida tan acorde con su ciudadanía celestial que hasta los lleva a pensar en glorificar a Dios. Versículo 13, sometido a las autoridades terrenales. Algunos piensan, bueno, yo soy ciudadano del cielo y solo me someto al gobernador celestial, a nadie más. Eso no es lo que está diciendo Pedro acá. Dice, hay que someterse a toda autoridad. Algunos dicen, bueno, yo no me someto a ningún pastor, pero quiero decirle que si usted tiene esta actitud, está demostrando no rebelión contra las autoridades, sino rebelión directamente contra Dios. El ciudadano celestial vive en dos reinos y en los dos está llamado a vivir como Cristo, pagando impuestos, respetando las leyes y sometiéndose con gozo a las autoridades. Cuarto deber, haciendo el bien en todo. ¿Quiere saber cómo actúa un ciudadano celestial en cada situación? Entonces haga el bien sin importar a quién, en todo tiempo. Compórtese de una manera digna. Y si volvemos a Filipenses, y me acompañan a Filipenses 1:27, aquí hay algo importante. Miren lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga a vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Está diciendo, solamente que os comportéis de una manera digna. Ya vieron el valor que tiene Jesucristo y el evangelio de Jesucristo. Ahora ustedes, de una manera que sea equivalente con ese sacrificio, compórtense. Pero un elemento, miren la palabra ahí, comportaos o que os comportéis. Esta palabra en el original es poletuomai y viene de la palabra polis, de ciudad. ¿Y saben qué significa la palabra comportéis? Que se comporten como ciudadanos. Si uno traduce literalmente la palabra desde el original, ese comportéis nuevamente viene a la mente en la ciudadanía celestial. Compórtense como ciudadanos dignos, como ciudadanos dignos del cielo. Y Filipenses 3:20, volvamos allí. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De dónde es la ciudadanía del cristiano? Del cielo. Y allá está Cristo en este momento. Jesucristo está en los lugares celestiales intercediendo por nosotros. Tenemos la capacidad de vivir como ciudadanos celestiales porque Él está intercediendo. ¿Usted piensa en eso? Que una de las tareas principales de Jesús en este momento es orar y hablar con el Padre y pedir para que nosotros podamos vivir como ciudadanos dignos. Romanos 8:34 enseña esa verdad. Está en el cielo. Y Hechos 1:10-11, ¿se acuerdan? Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a él 2 varones de vestiduras blancas y les dijeron, cuando Jesús ascendió, ¿qué le dijeron estos varones? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Es lo que está diciendo Pablo ahí, ¿no?
que le veremos regresar ¿de dónde? Del cielo. Filipenses 3:20, de donde también esperamos ansiosamente. ¿Y saben cuál es una señal clara y una evidencia clara de alguien que es un verdadero cristiano? Y es para que usted se analice usted y a las personas que tiene alrededor. Un verdadero cristiano tiene un anhelo por la venida del Señor. Si usted eso es algo como que eso no me importa, eso no tiene relevancia conmigo, hay algo que evaluarse. Todo cristiano verdadero tiene dos características con la espera del Señor. Una es que espera pacientemente. Está paciente hasta que un día regrese. Pero además, también con expectación, o sea, desea eso. Espera pacientemente, pero también está expectante, o sea, desea esa venida. ¿Desea usted el regreso de Cristo? Miren lo que dice Tesalonicenses 1:10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Pero Salvador, ¿de qué? Vamos a ver que estamos esperando un Salvador. Miren lo que dice, quien nos libra de la ira venidera. No debemos desear el cielo solo por no querer ir al infierno. Usted no debe desear que el cielo solamente para no ser castigado. Pero sí es importante saber de qué nos salvó. Y aquí es muy claro Pablo cuando dice que somos salvos de la ira venidera. Y estemos ahí nuevamente, si seguimos en el versículo 3, en el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 21, dice Filipenses 3, 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación, o sea, el cuerpo que tenemos en este momento, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Suya de quién? De Jesucristo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Acá está la esperanza futura de todo aquel que haya entregado su vida a Jesucristo. Solo aquellos que se han arrepentido verdaderamente y han entregado su vida a Cristo, por gracia obtendrán esta promesa. Solo aquellos que han mirado hacia Jesucristo como su única esperanza de salvación, entonces serán ciudadanos celestiales y recibirán un cuerpo semejante al que Cristo tuvo en la resurrección. ¿Se alcanza a ver esto? Pero yo creo que aquí vienen preguntas. ¿Y cómo es ese cuerpo? Y vamos rápido a 1 Corintios capítulo 15. No vamos a abordar los detalles de este capítulo, pero sí quiero que miremos algunos elementos de cómo va a ser su cuerpo en el cielo. He notado que cuando he enseñado esto, sobre todo las mujeres se interesan bastante en el tema, no sé por qué, pero les llama la atención. Pero como hombres también tenemos un llamado a mirar esto. Filipenses, Corintios 15, versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Versículo 43, se siembra en deshonra y se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal y se resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y adelantémonos un poquito al versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero los que seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Cómo será su cuerpo en el cielo? Número 1, será un cuerpo imperecedero. En la ciudad celestial usted obtendrá un cuerpo imperecedero.
Eso está en el versículo 42. Sin corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que será un cuerpo que no verá el paso del tiempo, será incorruptible completamente, el cuerpo que tendremos. No envejecerá, un cuerpo que no sufrirá ninguna dolencia física. Segunda característica, versículo 43, será un cuerpo glorioso. Nosotros estamos muy alejados de comprender qué significa la gloria de Dios, pero ¿saben qué? Tiene que ver con poder y belleza, y cuando vemos su creación descubrimos que si la creación es bella, entonces la gloria del Creador es hermosa, ¿no? Grandiosa. Y algunos estudiosos de la Biblia afirman que nuestros cuerpos serán atractivos y bellos, gloriosos, nunca como Jesucristo, pero en alguna medida experimentaremos algo de la herencia de Jesucristo en nosotros. Tercera característica de nuestros cuerpos, fuertes y poderosos. En el versículo 43, esto quiere decir cuerpos sin debilidad física. Eso no quiere decir que vamos a ser superhéroes como los de las películas, pero sí quiere decir que vamos a poder cumplir con todas nuestras fuerzas la voluntad de Dios. Y nada más piense usted en su cuerpo hoy en día. ¿Cuánto le cuesta levantarse media hora antes o una hora antes para orar y leer la Biblia? En la ciudad celestial, el cuerpo no va a estar sometido al pecado ni a ninguna debilidad física. No habrá ninguna limitante para servir y glorificar a Dios. Cuerpos fuertes y poderosos. Lo mejor del cielo es que no habrá pecado. Otra característica, versículo 44, será un cuerpo sujeto a lo espiritual. Y esto no quiere decir que no tendremos cuerpos físicos, pues la Biblia dice que tendremos cuerpos similares al cuerpo que Jesucristo tuvo resucitado. Y si ustedes se ponen a pensar qué hizo Jesucristo después de la resurrección, comió y tenía un cuerpo físico, pero era un cuerpo ya glorificado, dice que será semejante. ¿Qué quiere decir esto con un cuerpo sujeto a lo espiritual? Quiere decir que estaremos en completa comunión con el Espíritu Santo, sometidos completamente a la voluntad de Dios. No sé ustedes, pero para mí es un gran aliento y un gran ánimo saber que hay una gran esperanza que viene. Y al que se está desanimando en este momento, esto es un pasaje que es para su ánimo, y sepa que hay una esperanza que traerá el Señor para su pueblo. Colosenses 3 del 1 al 2 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, el cual transformará el cuerpo de su humillación, Filipenses 3:21 nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora todos quisiéramos preguntarnos: ¿y cómo sé yo si soy un ciudadano del cielo? ¿Cómo saber si tengo esta ciudadanía? Y para eso, ahí en el mismo versículo en Filipenses 3, y ya con esto vamos a ir, hemos estado un rato por el cielo, ¿no? Pero ya vamos a ir aterrizando de nuevo. Filipenses 3, y miren el contexto, desde el 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo, Timoteo, Epafrodito y el ejemplo supremo que es Jesucristo se han puesto como un ejemplo. Pero miren lo que dice versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí podemos sacar por comparación quién es un ciudadano celestial y quién no. Aquí Pablo está diciendo cómo andan los que no son ciudadanos celestiales. Y lo primero es que son enemigos de la cruz de Cristo. Primero dice que son muchos, son la antítesis de Pablo, y en vez de ser ejemplos dignos de imitar, son personas que viven para sus propios deleites y solo pensando en lo terrenal. Pueden ser libertinos o legalistas, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Pero miren otra cosa que dice aquí: su final será perdición. La senda que usted está recorriendo en este momento está marcando el camino hacia donde va, hacia su destino.
Y nada más piense en esta semana. ¿Cuánto de lo que vivió usted esta semana fue enfocado en las recompensas celestiales o en esa ciudad a donde va? ¿Está más concentrado usted en esa ciudad celestial o está concentrado demasiado en lo que está pasando acá? La última característica que pone ahí Pablo es que están más centrados en lo terrenal. Esta es la marca evidente de todo aquel que no está caminando en el camino adecuado hacia el cielo. Su afán primario es satisfacer sus propios deseos. Ese es su máximo anhelo, satisfacer sus deseos aquí y ahora. Su Dios es el vientre. ¿Qué quiere decir esto? Que desean satisfacer sus propios deseos. Lo que tiene adentro y lo que desea, eso es lo que desea satisfacer. Se enorgullecen de cosas que le deberían dar vergüenza. Esa es otra característica de aquel que no es un ciudadano celestial. Se enorgullece de cosas que según el estándar de la Biblia, de la constitución de la ciudad celestial, debería dar vergüenza, pero ellos se jactan de esto. Estas verdades tienen algunas aplicaciones a nuestra vida y con esto vamos a terminar. Y es que lo primero es que tener una mirada en el cielo no es una especie de misticismo y andar como en las nubes, sino que las personas que más han tenido una visión de que tienen una esperanza celestial son las personas que más han trabajado acá en esta tierra. Porque todo lo que hacen acá, saben que no es para acá, sino para su eternidad. Las personas que más han tenido una buena visión del cielo y de lo que viene, son los que más han trabajado en esta tierra. Segunda cosa, ¿cómo lo podemos aplicar? Debe crecer un interés, no por conocer qué dice Hollywood acerca del cielo, y ver qué nueva película, no, que es que este niño fue al cielo y que... La Biblia está llena de figuras y de muestras de cómo es el cielo y de qué haremos. Cuando uno va a viajar a algún sitio, casi siempre empieza a buscar en internet. ¿Y qué habrá allá? ¿Y cuáles son los restaurantes? ¿Y cómo son las calles? ¿Y hay que pagar? ¿Hay peaje por ahí o no? Uno empieza a investigar. Si usted realmente tiene un deseo y un anhelo de ir allá al cielo, seguramente va a empezar a buscar en su Biblia, ¿y cómo será? ¿Y qué haremos? ¿Tiene usted esa expectativa por lo que viene? La palabra de Dios nos da respuestas. ¿Nos vamos a conocer con otros familiares allá? ¿Vamos a ver a familiares que ya murieron y que están en el cielo? ¿Qué haremos en la vida diaria? ¿Qué se hace en el día del cielo? ¿Qué haremos? Hay respuestas en la Biblia. Tercera cosa, ¿cómo lo podemos aplicar? Estas verdades deben mantener nuestro corazón gozoso aún en medio de las aflicciones. Hay dolor y pecado en esta tierra, pero tenemos una esperanza celestial. Y también la esperanza del cielo, ¿saben qué hace? Que nos santifica. Porque sabemos que no pertenecemos acá, sino que todo lo que hagamos aquí tiene que ser evaluado a la luz de nuestra esperanza. Y para terminar, acompáñenme a Apocalipsis 21. Lo más hermoso es que de lo que les hablé hace un momento, el valor de Jesucristo, esa relación que hay entre la Trinidad hermosa de amor y el valor que hay entre ellos y cómo se aman entre la Trinidad. Y lo más grande del cielo, ¿saben qué es? No todo lo que hablamos del cuerpo que vamos a tener, eso es bonito. Pero ¿saben qué es lo más grande del cielo? Que usted y yo vamos a habitar con Dios en medio de nosotros. Y Dios estará en medio de su pueblo. Miren lo que dice Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y versículo 4, que es hermoso: enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la ciudadanía celestial. Oremos. Señor, te damos gracias porque la exposición de tus palabras alumbra y hace sabio al sencillo, hace entender a los simples. Dios, alumbra nuestro camino y ayúdanos a entender la obra de Jesucristo. Señor, a veces no alcanzamos a entender lo valioso que fue el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Padre, ayúdanos a comprender el amor que tú tienes hacia el Hijo, lo valioso que es Jesucristo para que yo viva una vida más digna, Señor, del sacrificio que hiciste en la cruz al mandar a tu Hijo. Ni todo el oro del mundo, ni casas lujosas, ni carros, ni fama se puede comparar con el valor de ser un ciudadano celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, Señor. Porque entregaste a tu Hijo por el perdón de nuestros pecados. Hoy yo te pido, Señor, que si en medio nuestro hay alguien que aún no te conoce, Señor, que de pronto vive una vida religiosa, que viene acá pero aún no te conoce, no ha entregado su vida, no ha confesado sus pecados, yo te pido, Señor, que le hables directamente, Dios, y pueda entregar su vida hoy a ti, Dios, y pueda ser un ciudadano celestial. Santifica hoy a mis hermanos, Dios, guíalos por las sendas de justicia por amor a tu propio nombre. Llévalos como un pueblo por el camino a nuestro hogar celestial, Dios. Cumple tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén.